tardes a todos e todas e moitas grazas por estar aquí neste segundo día da 7ª Semana de Educación. Bueno, quero dar la benvenida a Maitane, muchísimas gracias, porque además, bueno, creo que hizo la vuelta al mundo en 80 días de Willy Fogg para llegar desde Euskadi aquí, ¿no? Sí, algo así, sí. Acaba de llegar hace una hora. Autobús, transbordo, no sé qué, avión. Es que soy un poco gafe. Es un poco gafe. No, es que los transportes y las comunicaciones con Galicia son gafes. No eres tú, te lo prometo. Bueno, pois é un placer presentar a Maitane Alonso, a ponente máis nova dos 7 anos da Semana de Educación, porque, bueno, é unha rapaza que ten 21 anos, recén cumpridos. Dios mío, asusta, non? Nos sentimos tan maiores todos. Bueno, Maitane é unha xoven investigadora, alumna de Medicina, sempre foi unha persona moi inquieta pola ciencia, dende moi nova pois se preocupou xa con 16 anos por un tema que creo que foi unha casualidade, non? O da conservación dos alimentos, desto que había mucho churrasco en casa e que hacemos con a sobra de churrasco, non? Te lo sabes tú mejor que yo, Bueno, entón, bueno, pois ela se preocupaba por iso da conservación dos alimentos e inventou unha máquina para conservar os alimentos con 16 anos. Bueno, tivo o primeiro premio e a oportunidade de volver a presentarse en varias feiras e concursos para xóvenes talentos. O seu primeiro premio foi a feira de ciencia organizada por Elullar, ¿no? Por esa máquina para conservar os alimentos. E, bueno, esta máquina chamou a atención da NASA, onde tivo a oportunidade de presentar o seu proxecto e convertiu o seu invento nunha empresa que é Innovating Alimentary Machines. En maio de 2019, no Campeonato do Mundo de Ciencia e Tecnoloxía que se celebra en Fénix, tivo 2 premios, o de maior distinción en sostenibilidade e a segunda posición en microbioloxía. O sea, unha crack. A súa startup resultou finalista no Premio Everest España 2020 e algo que me alucina que o MIT puxo un nome nun asteroide, o teu nome nun asteroide, non? E tamén en un laboratorio, en un cole de Bilbao. Bueno, pois esta chica nada máis e nada menos que nos ven a falar de ciencia, de innovación e sobre todo a súa experiencia. Y como una chica de 16 años se convierte de repente en inventora, en emprendedora y también para desmitificar pues esa juventud de que, bueno, yo siempre defiendo mucho a la juventud y que me parece que tenéis unos valores increíbles y que debemos aprender de vosotros y vosotras, pero bueno, pues esa gente que piensa que la juventud, bueno, pues que pasa de todo, que no hace nada, que no tiene intereses, que tal... Pues aquí un exemplo de todo o contrario. Así que con ela vos deixo. Muchísimas gracias por venir a Tomiño. Muchísimas gracias a ti. Buenos días a todos y a todas. Casi que me ha presentado mejor ella que yo a mí misma. Pero bueno, yo me llamo Maitane Alonso Monasterio, vengo desde Bilbao, tengo 21 años, acabo de cumplir ahora en enero y todavía me equivoco un poco. Y yo vengo aquí un poco, pues la verdad, tenía otra idea de qué es lo que yo venía hoy a contaros aquí. Pero hace unas semanas estuve dando una conferencia en un colegio. Y en este colegio yo les pregunté a los niños y a las niñas a ver si conocían algún investigador o alguna investigadora. Y pues todos dijeron nombres, porque todos conocemos, ¿no? Pues Einstein, conocemos a Marie Curie, pues hemos hecho como un gran progreso en ese aspecto. Pero cuando les pregunté si conocían algún investigador o alguna investigadora que estuviese vivo, de repente es que parecía que se habían muerto todos. O sea, era como algo súper fuerte, no salió ni un nombre en un aula. Al día siguiente fui a otro colegio, volví a preguntar, ni un investigador vivo. Y digo, joder, me va a dar vergüenza decirles que soy como la última superviviente, o sea, de verdad yo os prometo que hay más. Y empecé a preguntar, a cambiar la pregunta. ¿Conocéis algún emprendedor o emprendedora? Por supuesto, ¿no? Y todos millonarios, como pues Mark Zuckerberg, Bill Gates. ¿Y conocéis alguno en vuestro entorno? Tampoco deben existir, o sea, son como una especie rara.
Y al fin y al cabo es lo que pasa, ¿no? Que tenemos como esta figura de lo que es un investigador o un emprendedor, lo sentimos como si fuese algo muy lejano. Pues sin embargo, a lo largo de los años, y es muy gracioso, luego os voy a contar por qué, pero yo he llegado a una conclusión y es que todos y cada uno de nosotros llevamos un pequeño investigador dentro. Y os voy a contar por qué. Porque si nos fijamos en los niños chiquitines, yo tengo una hermana que tiene 10 años, y es que siempre están haciendo preguntas, preguntando el porqué de absolutamente todo, preguntas que a veces ni siquiera tenemos respuestas, igual ni siquiera existe una respuesta, y a veces se les manda hasta callar, ¿no? Pero es que, sin embargo, a medida que vamos creciendo, y este es un fenómeno que se ve en las aulas, cómo van perdiendo esta ilusión, esta curiosidad, y sobre todo se van levantando cada vez menos manos, y en parte vamos perdiendo como esta ilusión de que verdaderamente se puede construir un mundo mejor, ¿no? Que se dice, ¡buah! ¿Qué piensas? ¿Qué es el mundo de Mr. Wonderful? Y tenemos esta figura en nuestra mente cuando pensamos en la investigación, ¿no? El típico señor con el pelo blanco electrizado. También tenemos imágenes de grandes científicas, como por ejemplo Marie Curie, que es como un grandísimo ejemplo, tiene 2 premios Nobel, pero sin embargo para ser investigador no hace falta tener 2 premios Nobel, y para ser emprendedor tampoco hace falta varios millones en el bolsillo. La investigación no es más que en los problemas que vamos teniendo en nuestro día a día, preguntarnos el porqué de las cosas, tratar de aportar nuevas soluciones para nuestro día a día. Y bueno, yo sinceramente, es como muy gracioso porque a mí si me hubiesen preguntado de pequeña ¿qué no vas a ser? Yo te hubiese dicho que científica. Porque yo recuerdo cuando era muy pequeña no quería saber absolutamente nada, ni de la ciencia ni de la tecnología. Yo tengo un recuerdo de estar en la ESO, y tenía un asiento en clase así, en última fila, en la ventana, cerca de la ventana, que así como a las 3 de la tarde pegaba el solecito, súper bien, ¿eh? Y además, claro, la clase de biología, pues bueno, no, como que perdí ese interés. Y eso es algo lo que estábamos comentando anteriormente, es el ir perdiendo las ganas de hacer preguntas, porque yo cuando era muy pequeña hacía preguntas como mi hermana, pero es algo que vamos perdiendo, y al final al enfocarnos igual de una determinada manera únicamente en la memorización de conceptos, vamos como estableciendo límites, como una manera determinada de hacer las cosas, diríamos, y vamos como perdiendo esa ilusión. Y yo era algo que había perdido, que tuve la grandísima suerte que mi familia logró recuperar gracias a una historia, la verdad, un poco bastante curiosa. Y es que desde pequeños se nos va, antes comentábamos, estableciendo límites para un determinado camino. Leí una vez un artículo en el que hablaba de cómo vamos categorizando a las personas. Es decir, desde que somos relativamente pequeños ya se empieza a separar a la gente, porque o eres de ciencias o eres de letras. Y después, entre los de ciencias, tú eres de los tecnológicos o eres de los que se van por la anatomía. Y al ir clasificando de esta manera, estamos como impidiendo que las personas puedan tener diferentes inquietudes. Una de las preguntas que yo me encuentro más constantemente cuando hablo con gente que está igual en bachillerato, que están en los últimos cursos de la ESO y no saben qué quieren estudiar, el problema no suele ser que no tengan algo que les guste, el problema suele ser que les gustan demasiadas cosas diferentes, y que no sienten que encajan en una de las categorías que no son ni A ni son B, y entonces se pierden. Y es absolutamente normal, y no pensamos que ya no es que exista una nueva categoría, que sea la C, sino que cada persona, con nuestros propios gustos, nuestras propias inquietudes, tenemos nuestra propia categoría y tenemos nuestro propio camino. ¿Cuántas profesiones hay que no se conocen? Que cuando preguntas a los niños a ver qué quieren ser de mayores, de qué les gustaría trabajar, parece que solo hay, pues no sé, médicos, profesores, policías y ingenieros. Y salen 4 profesiones más. Bueno, una vez me llamó la atención mucho porque un niño me dijo que quería ser jubilado. Y es como que no sabía muy bien qué decirle. Supongo que en algún momento pues conseguirá su objetivo. Pero tenía como muy pensado, porque fue el primero que levantó la mano. O sea, gente con ideas claras, también hace falta. Y cuando pasó esto en este colegio, yo me acordé muchísimo de un amigo, que mi amigo decía que es que a él, cuando estaba en clase, le merecía más la pena echarse una siesta. Pero no lo decía con mala intención, o bueno, igual sí que lo decía como excusa, ¿no? Pero está demostrado, y también os voy a contar por qué, cómo
otro tipo de metodologías, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído hablar todos del famoso brainstorming? A mí es que me pasaba muchísimo que cuando había que hacer un trabajo en clase, yo lo pasaba súper mal cuando decían, elige el tema que quieras. Porque ese era el momento en que tú te tenías que sentar así como a pensar súper fuerte en tu interior y a sacar de repente de la nada un tema. Y puedes tener como inquietudes súper diferentes, súper diversas, y las buenas ideas generalmente nunca se te ocurren cuando te sientas así como a pensar muy fuerte. O sea, si te sientas así muy fuerte, puede salir otra cosa, pero ideas pues no suelen salir. Y está demostrado que las mejores ideas surgen echando la siesta, pero no apliquéis esto en clase. O sea, me refiero, no podéis usarlo como excusa para dormir, echarla luego en casa, que también salen bien, o en momentos como a veces que vamos a hacer deporte, o que estamos relajados, o incluso en la ducha pueden ocurrírsenos que de repente, ¿cuántas veces, joder, que fingís aquella conversación o discusión que tuvisteis o en un debate y se te ocurre de repente la respuesta mientras te duchas? Pero en el debate no había manera y te quedaste sin palabras. Y tiene una explicación científica, y es que en nuestro cerebro, es una base neurológica, tenemos diferentes tipos de ondas. Las ondas varían un poco dependiendo de la tarea que estemos realizando. Cuando realizamos tareas en las que estamos como muy concentrados, las ondas son como las que podéis ver de tipo gamma, que dice en la imagen tareas de alto procesamiento cognitivo, es decir, sentarnos así fuerte a pensar ideas. Sin embargo, cuando estamos relajados y predominan las ondas, por ejemplo, tipo alfa, cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos igual debatiendo, cuando estamos estableciendo una conversación en la que pueden fluir. De esta manera hay una mayor tendencia que puedan ocurrírsenos ideas. Hay gente que dice que mi vocación de conservar alimentos empezó de muy bebé porque esta soy yo de verdad, o sea, no es Photoshop, principalmente porque no sé hacer Photoshop. Y si os lo estáis preguntando, sí, mi padre me metió de bebé en una envasadora de alimentos. Pues no sé, 21 años después todavía ni siquiera mi madre ha conseguido saber por qué, pero esta es una historia un poco extraña, porque yo comencé a investigar porque a mi padre, el que mete bebés en envasadoras, pues también le encanta hacer barbacoas. Y nosotros somos 5 en casa, os he hablado de mi hermana, pues luego os hablaré de mi hermano. Pero mi padre cocina como si pensase invitar a todo el pueblo, o sea, es una verdadera barbaridad. Una vez llegamos a hacer un concurso, a ver si había una persona que conseguía terminarse todo lo que mi padre cocinaba. Y no lo conseguimos. O sea, era como una exageración. Y un día, y tristemente no es una broma, pero estábamos desayunando unas hamburguesas que le habían sobrado de una comida familiar. Porque, ay, ¿cómo vamos a dárselos al perro? Pues el perro pues muy enfadado estaba en la calle y nos habría hecho como un favor. Pero yo dije, joe, es que estamos desayunando hamburguesas. Pues no sé, y no sé si sabéis, pero me puse a investigar en ese momento. Y aquí podéis ver el desarrollo final. Lo que llegué a hacer fue inventar un nuevo método de conservación de alimentos. Pero a mí lo que verdaderamente me viene importando hoy es el por qué. Porque si contáis desde 5, 4, qué mal se me da contar, ya habéis visto antes, ¿no? Pero bueno, 3, 4, joder, a ver, 3, 2, 1, y ha fallecido una persona de hambre en el mundo. En esto, si contáis tan mal como yo, ha fallecido más de 1, o sea, pues por lo menos 2 o 3. Entonces este es un dato que es escalofriante, porque no vamos a ponernos a sacar la cuenta de cuánta gente va a fallecer por hambre en el tiempo en el que vamos a estar aquí, o en el tiempo en el que tardamos en darnos una ducha. Y a mí era un dato que me parecía muy inquietante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una situación como esta, una situación tan terrible, podemos plantearlo de 2 maneras. La primera es como si fuese un dilema, ¿no? O sea, sucede esto, pero no tenemos una solución. Pero sin embargo, esto no es ningún dilema, es un problema. Y el que sea un problema implica que existe una solución, porque todavía a día de hoy estamos desechando 1/3 de la producción mundial de alimentos. Y a mí era algo como que no me entraba en la cabeza, o sea, estar nosotros atiborrándonos hamburguesas por el desayuno en vez de cereales, y que habría gente sufriendo hambre, y encima estamos todavía tirando comida. Imagino porque hay gente tan bestia que no se hubiese desayunado la hamburguesa, en plan, no... Y
El desperdicio alimentario es un problema que yo nunca me había llegado a plantear, pues porque igual no es algo que se ve como tan teóricamente, pero es un problema que todos lo conocemos. En casa se tira comida, es un hecho. También lo vemos en los supermercados, por ejemplo, pero sin embargo lo tenemos como simplificado, diríamos, porque a veces no vemos que al tirar comida también estamos tirando otro tipo de recursos limitados, como puede ser, por ejemplo, el agua que ha sido empleada para generarlos, también puede ser el suelo que ha sido, bueno, que se ha necesitado, y bueno, es que el tema de la sostenibilidad es un tema también que es como verdaderamente preocupante, ¿no? Porque no tenemos un planeta B para irnos al vivir, así que sería como interesante empezar a cuidar el que ya tenemos. Esto es algo que a mí me dio como muchos escalofríos, porque cuando yo comencé a investigar, recuerdo que empecé y el día del 22 de agosto del 2019 era el día de sobreabastecimiento de la Tierra, es decir, habíamos terminado con todos los recursos que tenía el planeta para un año y sin embargo desde ese día seguimos y seguimos desperdiciando. Sin embargo a mí lo que me da verdadero miedo es que ese año fue el 22, pero es que este año se ha adelantado ese día, al 16. Es decir, cada año vamos recortando y utilizando todos los recursos en un menor periodo de tiempo y además por una parte de la población, mientras hay otra parte de la población que sufre. Y fue con esto en mente con lo que empecé a crear un nuevo método de conservación de alimentos, que bueno, este nuevo método lo que hacía era lograr alargar la vida útil de los productos, pero de una manera más sostenible, a lograr reducir el uso de plástico en los hogares y en la industria, que después también pues, era pues, más rápido, era más económico, también tenía beneficios para la salud, que hablaremos de eso después, y después también tenía potenciales beneficios sociales, porque uno de los problemas que suele haber, por ejemplo, a la hora de donar comida a comedores sociales o así, es el tema de la contaminación alimentaria, y como pues hay gente que puede llegar a enfermar, ¿no?, por una comida que has donado y es que se le puede caer el pelo al que lo ha donado. Entonces también hacía falta como una manera de garantizar esa protección para poder empezar a ayudar y a adquirir un compromiso real, pues más allá de animar a la sostenibilidad así como desde lejos mientras la fecha siga adelantándose, ¿no? Pero, sin embargo, todo esto que comenzó como con una pequeña máquina, diríamos, pensada para el uso de los hogares. Yo también os voy a ser totalmente sincera, o sea, esto estaba pensado para dejar de comer las hamburguesas de mi padre. Y funcionó durante varios años. Él empezó como a envasar lo que hacíamos de las barbacoas, y entonces nosotros como que nos íbamos librando. Después, a medida que continuó el desarrollo, se han desarrollado diferentes versiones, la principal que sería pensada para el sector HoReCa, restauración, hostelería, también hoteles y en especial supermercados. Y decís, ¿y por qué? Pues porque esta parte surgió a raíz de que estaba yo un día yendo a la universidad y me fijé en esta imagen que hemos visto todos y cada uno de nosotros, pero sin embargo tenemos súper normalizado, y es ver gente en las puertas de los supermercados cogiendo de la basura lo que ha tirado el supermercado. Y me parecía algo que era tristísimo, que toda esa comida estuviese siendo desechada literalmente delante de nuestros ojos sin poder reutilizarla de una manera segura. Entonces, para darle respuesta a eso, después también sí que es cierto que cada vez más estamos como adquiriendo conciencia, ¿no? Y, por ejemplo, cada vez son más las personas que van a un restaurante y se llevan las sobras a su casa. Pero, sin embargo, esa gente pues, no quiere desayunar esas sobras. Entonces, pues se animaría más gente si esas sobras pues comértelas al día siguiente o al de un par de días. Y después también está pensada la máquina para grandes industrias, y un uso que a mí me interesa especialmente es el uso en el sector hospitalario. ¿Y por qué? Porque, o sea, bueno, yo estudio medicina, creo que os he comentado anteriormente, y una cosa que veíamos en los hospitales que pasa es que existen muchas infecciones que se generan dentro del propio hospital. De hecho, la causa más importante, que a mí me llamó muchísimo la atención, son las manos de los propios sanitarios, lo que transmiten las enfermedades, y hay gente que enferma más gravemente porque los microorganismos que se encuentran en los hospitales, como están en constante roce con tratamientos y tal, son microorganismos más resistentes a los tratamientos, y la gente que se encuentra en el hospital pues no está en el hospital por gusto. Entonces suelen ser personas más vulnerables y esa combinación pues nunca es buena. Y lo mismo pasa con la comida, que imaginaos, desde que se cocina en la cocina hasta que eso llega al paciente, es que pasa como por incontables pasillos, y todavía más hoy en día se le puede pegar a absolutamente cualquier cosa.
y causar patologías, como estábamos comentando anteriormente. Y entonces esto estaría pensado con el objetivo de dar un paso adelante y ya no solo llegar a tratar a los pacientes, sino, imagínate que a un mínimo porcentaje pues, le puedes evitar la enfermedad, pues sería como intentar adelantarnos en ese aspecto. A ver. Ah, sí. Esta es como mi parte favorita, ¿no? Porque cuando vienes a contar que tienes un método de conservación de alimentos, es como muy sencillo de contar, pero parece que de repente un día pues cae de, no sé, de algún sitio, una máquina y ya está. Pero en realidad eso es algo que a mí me parece súper importante visibilizar, y es que yo no inventé un método de conservación de alimentos, sino que fueron 50 y no funcionaba absolutamente ninguno. Que también sí que es verdad que yo soy como muy cabezota, ¿no? Y seguí intentándolo y pues el 51 parece como que sí que va tirando, pero aquí podéis ver cuando comencé a investigar por primera vez, acababa 15, 16, y estos fueron los primeros intentos, y yo cuando eso no tenía absolutamente ninguna clase de medios en mi casa. O sea, de hecho lo que veis es un cacho de una ventana rota, unas cajas de plástico, un ventilador que le quité al ordenador de mi padre y todavía no se ha enterado. Como me da mucha vergüenza que me escuche, pues no llega a oírlo nunca, así que algún día se lo contará a alguien. Y cuando lo enchufé, no funcionaba. Y eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Porque generalmente las cosas no van a funcionar y la primera respuesta que nos van a dar va a ser que no. Cuando comencé a investigar, a mí me parecía muy importante, en primer lugar, pues ir, por ejemplo, a las empresas, ¿no? Para ver cuál era la necesidad y sobre todo para ver, joder, ¿dónde están tirando esta gente toda esta comida que falta? O sea, este tercio, ¿dónde está? Pues había que ir. Claro, tú empiezas con 16 años a llamar a la empresa, a decir que tú quieres ir a ver dónde están tirando comida. A mí me decían la loca de las hamburguesas, ¿eh? O sea, y no es broma, que me daba como mucha vergüenza. Y pues llamé y me dijeron que no, y me volvieron a decir que no, porque la primera respuesta que te van a dar siempre va a ser que no, pero cuando verdaderamente crees en algo, no está en tus manos que funcione o que no funcione. O sea, nunca estuvo en mis manos que llegase a funcionar la máquina, pero sin embargo sí que había una cosa que estaba en mis manos, y era intentarlo. Y seguir siendo como tan cabezota. Entonces conseguí un primer prototipo funcionar un año entero después, cuando comencé. O sea, yo no sabía casi ni enchufar el cable, ¿no? Entonces, una vez que tienes una inquietud, cuando tienes una pasión y algo que te apasiona y decides intentarlo, decides pelear por ello, pues comencé a realizar formación en cualquier cosa que podría necesitar. Pues, por ejemplo, empecé a aprender a soldar, porque me hacía falta para construir la máquina. Empecé a aprender más la parte de investigación, para después poder validarlo, porque tú no puedes tener un método que funciona porque lo digo yo, que luego eso la gente pues no se lo va a querer comer. Y entonces esta fue pues la primera maquinita que teníamos que funcionaba. Aquí podéis ver los primeros experimentos que fuimos realizando. O sea, de hecho, si podéis ver aquella foto de allí, la que está más a vuestra izquierda, para sacar las fotos a las hamburguesas, teníamos montadas unas sillas así, otra silla pegada encima con la silueta marcada para pegarlo siempre desde el mismo ángulo para luego poder hacer el montaje, las fotos y todo eso. Voy a haceros el favor de no sacar las fotos de esas hamburguesas porque a veces hay que vomitar por la ciencia, ¿no? Para poder hacer los experimentos, pero bueno, pues si ya lo he tenido que hacer yo, os ahorro el paso hoy. Y me encontré en un punto en el que después os voy a comentar cómo fue que comencé a compartir el proyecto, pero en el que tenía dos opciones: o pues seguir utilizando la máquina para no comer hamburguesas de mi padre y que se quedase ahí, o tratar de llevarlo a la realidad, que crear una empresa era algo que sonaba como súper lejano en ese momento. Y yo decidí cofundar mi primera empresa junto con mi familia, por todo el apoyo recibido durante todo ese tiempo, que se llama Innovating Alimentary Machines. ¿Con qué objetivo? Cuando muchas veces todos tenemos ideas en nuestro día a día, que se te ocurre que dices, ay, jo, pues esto se podría arreglar de esta manera, pero ¿cuántas veces pasa de, ay, qué vergüenza, pues si estoy en clase, ¿cómo voy a contar yo esto que se me ha ocurrido? O, jo, pues qué tontería, seguro que hay alguien que lo hace mejor que yo, o esta idea es muy pequeña, es que seguro que no funciona, seguro que ya lo ha probado otra persona o ya lo está haciendo alguien mejor. Pero cuando tenemos una idea que tú piensas que puede llegar a tener un impacto positivo sobre la sociedad, es que la verdadera pregunta debería ser, ¿cómo vamos a dejarla guardada en un cajón?
Y entonces fue con ese objetivo con el que decidimos cofundar la empresa y también con el objetivo que se mantiene desde el primer día, que era lograr ayudar a una única persona. La máquina hoy en día es esta, aquí podéis ver dos diferentes, que ha evolucionado significativamente porque no podía estar, mi padre tenía como ventiladores para robarle limitados, entonces pues se iba a terminar dando cuenta. Y, a ver... sí. Y comencé a realizar análisis ya más en serio, porque, a ver, pues yo un laboratorio secreto en mi casa no tengo. O sea, la verdad, no es porque no lo haya intentado y lo haya intentado pedir a todas las navidades, pero pues no funciona así. Entonces yo cuando comencé a realizar los análisis, yo me acuerdo que mi madre se asustaba muchísimo, porque claro, imaginaos que abría la nevera de casa y se encontraba hamburguesas en todos los estados, que igual llevaba ir a hamburguesa 8 meses, ya era mascota, tenía casi nombre propio, y eso estaba como un poco con un aspecto, vamos a decir, interesante. Y entonces después ya realicé pruebas en diferentes laboratorios. Previamente a esto, por ejemplo, antes de tener agar, para poder utilizar, el agar es el medio de cultivo de los microorganismos para ver si crecen o si no crecen, y antes de utilizar eso, cuando no tenía medios y andaba con el laboratorio secreto en casa, yo recuerdo como que intenté hacer una receta para ver si podíamos fabricarlo de manera casera y para probarlo. Era como gelatina, ¿eh? No os asustéis, lo chupaba el perro y veíamos que crecía ahí. Uf, pues no os imagináis lo que puede crecer. Tampoco lo intentéis en casa porque... Y aquí podéis ver, este ya es un experimento un poco más en serio porque la foto de lo otro, o sea, ya daba un poco de grima, pero estábamos comentando que es agar para microorganismos, es el medio cultivo, es decir, pues lo que comen. Entonces tú ahí plantas con lo que sería el cultivo, que está hecho con la hamburguesa, y ves cuántos crecen. Entonces los dos que veis arriba son sin utilizar el método, y los dos que veis abajo son utilizándolos. Podéis ver que hay una diferencia muy grande en el número de puntitos, cada puntito es una unidad formadora de colonia. Entonces se ve que hay una reducción de casi un 75% en la cantidad de microorganismos. Es por eso que se pueden, como comentábamos antes, llegar a evitar ciertas enfermedades, alargar la vida útil del producto, y todo esto de una manera muy sencilla. O sea, pues por ejemplo, la máquina para usar en los hogares, para que os lo podáis imaginar, mi abuela tiene una en su cocina. O sea, la tiene en un cajón y ella abre en un tupper de los de toda la vida de casa, de cristal, vamos. Lo coloca, echa los macarrones, lo deja 5 segundos con la máquina funcionando y le pone la tapa y ya está listo para llevar a la universidad, al trabajo, donde sea. O sea, es como un gran ahorro de tiempo también. Para los que seáis como más visuales como yo, os he traído ya la foto directamente de las hamburguesas. Os había dicho que no, pero bueno, no me he podido aguantar. Pero solo es una, ¿eh? Aquella sin utilizar el método y esta utilizándolo, y bueno, yo no sé cuál preferís vosotros para las barbacoas, pero bueno, yo pues lo tenía como bastante claro. Y por contaros un poco así brevemente la historia de cómo he terminado yo hoy aquí, yo empecé a compartir el proyecto cuando todavía lo utilizábamos únicamente para las barbacoas de mi padre. ¿Y por qué? Porque en la ciencia y en la investigación a mí me parecía que pasaba una cosa, que era el motivo por el que yo también parcialmente me había alejado tanto, joder, sí tanto, ¿no? Como para echar la siesta en bio, pero vamos, de lo que es la ciencia y la investigación, que muchas veces se queda como rezagado a lo que serían los congresos científicos, ¿no? En los que se usan palabras súper largas que a veces no entienden ni siquiera entre ellos, como sean de especialidades diferentes, parece como otro idioma, con unos títulos que, joder, vaya tela, ¿eh? O sea, yo cuando comencé a competir me daba vergüenza porque se llamaba el proyecto mío Cómo conservar los alimentos y no morir en el intento. Joder, a mí yo de 16 le hacía como muchísima gracia. También pensad que yo, pues en Bilbao tenemos el humor justito. Pues imaginaos cuando llega el concurso y la gente tenía títulos de 6 líneas por lo menos. Análisis de dar... Uf, madre mía, menuda vergüenza. Dijeron, ya vienen aquí. Pues de Bilbao tenía que ser. Y yo comencé a compartir el proyecto con ese objetivo de intentar acercar un poco lo que es la ciencia y la tecnología a las personas, porque cuántas veces se dice, por ejemplo, de la gente mayor, y es algo que está pasando súper frecuentemente con la brecha tecnológica, ¿no? Que no les interesa, que no quieren aprender, que es que ya son demasiado mayores y que no. Y con los niños pequeños hacemos exactamente lo mismo, son demasiado pequeños, ya aprenderán, y así como que vamos cribando a ciertos sectores de la sociedad. Y yo me acuerdo que puse un día un stand en una feria
en la feria allí pues la gente iba a beber, a comer talos, a beber chacolí, había también como animales y así, era como un ambiente festivo. Y puse un stand para hablar de ciencia y tecnología. Y me dijo mi padre, pues ya puedes invitar a tu abuela, porque no va a venir nadie más. Pues mi abuela sí que vino, pero también vinieron todas las amigas del club de los jubilados de mi abuela, que tenían muchas ganas de hablar de ciencia y tecnología y de explicarlo igual de una manera, con otro enfoque. Y también vino mi hermana con todos sus amigos del colegio. Los nenes ahora tienen 10 años, cuando eso tendrían 5. Con una curiosidad que te cagas. Igual no sabían decirte la palabra microorganismo, pero con bichitos nos entendíamos todos perfectamente. Entonces, me parecía tan importante y mi familia y mis amigos me animaron a presentarlo a un concurso, el proyecto, en una feria de ciencias, que de hecho hicimos un ridículo aparte con el título, porque nosotros nos presentamos con lo que es el proyecto y con lo que es la máquina, y claro, muchas veces falta lo que es la parte igual de educación de qué es investigar realmente, ¿no? Tratar de dar soluciones a los problemas que tenemos en nuestro día a día, y después, pues, no sé, que se presenta con póster y todo eso. A mí nadie me lo había contado. O sea, yo fui con la máquina así bajo el brazo y las hamburguesas con el otro. Y ya os voy a contar luego qué pasó con las hamburguesas, pero el proyecto se llevó el primer premio, que me llevó a una feria nacional que se celebra en Barcelona, se llama la Expo Recerca Jove, y allí yo flipé en colores, porque yo que pensaba que pues, investigaban Einstein, Marie Curie y algunos premios Nobel que salían todos los años, y me encontré que había cientos y cientos de jóvenes por todo el país con proyectos extraordinarios, porque yo os prometo que no estaba sola en el concurso, y también os prometo que no éramos dos, en plan el primero y el segundo, o sea, había como mucha gente. Y a mí me fascinó, porque muchas veces oímos en los medios de comunicaciones, lo que estábamos comentando anteriormente, que a mí era algo que me da como mucha rabia, porque el titular es la generación Nini, y en subtítulo ponen que ni estudia, ni trabaja, ni quiere hacer nada. Y dices, joe, es cierto pues que a veces se ha puesto el foco de una manera igual en un sector, pero es que nunca se pone el foco en el otro sector. En estas ferias, o sea, tenemos el Campeonato Estatal de Investigación. ¿Y cuántos lo conocíais? Yo no lo conocía tampoco, ¿eh? O sea, no pensaba que la gente estaba haciendo esas cosas en su casa. De hecho, ahí ya fui a decir, ¿cómo que la loca de las hamburguesas? Pues he conocido al loco de los asteroides, porque había unos que detectaban asteroides y proyectos extraordinarios. Y aquí también os voy a hacer un inciso, porque no había proyectos extraordinarios únicamente de laboratorio o de tecnología, sino proyectos extraordinarios de arte y de literatura y de letras, porque también se investiga en todas las áreas. Y recuerdo que tenía un amigo que estudia ADE y decía, no, en ADE no se investiga, mentira. O sea, en todas y cada una de las cosas que tengamos en la vida, la propia vida, nos surgen preguntas. Y tratar de darle respuestas o nuevas soluciones, es que eso es investigar. Y bueno, allí el proyecto se llevó el primer premio y la mención de honor del jurado, que me llevaron a ser la representante nacional en la Feria Internacional ESIAMLAT, que se celebró en Chile, donde cada país mandaba un proyecto como en representación, y allí tuve la oportunidad de poder conocer a la NASA, dar algunas cuantas conferencias, también bailé, también canté, hoy os prometo que no voy a cantar porque me marqué un gallo delante de 5.000 personas en Chile, que ni el de Eurovisión, madre mía. Menos mal, ese fue la buena parte de que no está ahí el foco, porque dije, joder, qué suerte, para una vez que me viene bien. Y nada, después con el proyecto más desarrollado volví a competir en el campeonato nacional, aquí podéis ver ya con la nueva máquina, con los nuevos análisis, con un método totalmente diferente, porque esto también es súper gracioso. Como siempre presentas un método de conservación de alimentos, en plan, en diferentes momentos el método era como diferente, eso que realmente nadie se dio cuenta. Y el proyecto se volvió a llevar el primer premio y el premio a Sociedad Catalana de Biología y el premio de Intel, que me llevó a la final del Campeonato del Mundo, que se llama Intel ICEF, se celebró en Phoenix en 2019. Después os voy a contar más sobre esa feria porque tiene como mucha gracia, pero fue una experiencia extraordinaria, una oportunidad increíble. Había miles, o sea, de verdad, varios miles de jóvenes de todo el mundo con unos proyectos, con unas ideas que a mí me dieron como muchísima esperanza para lo que es el futuro. Aquí podéis ver un poquito lo que era ese stand, ya entonces había aprendido que no se podía ir con la hamburguesa y la máquina.
Y después, así un poco en los últimos años, en el 2020, el proyecto también se llevó el primer premio al Certamen Nacional Don Bosco en Zaragoza. También recibí el premio Hipatía al talento joven en la ciencia, a una mujer joven que esté investigando. Y después, en 2021, la verdad es que las experiencias han sido de lo más diversas. Esta imagen es una de las que para mí más representa estos campeonatos, ¿no? Pues toda la gente que conoces, todas las personas que te llevas, que es como lo verdaderamente importante. Después también ha permitido lanzar numerosas iniciativas, por ejemplo, no sé si conocéis, el año pasado lanzamos una que se llama No More Matildas, que se presentó en el Parlamento Europeo, que reivindicaba la presencia de diversidad en los referentes, porque existen referentes de todos los géneros, existen referentes de todos los países, existen referentes de todas las edades, tanto de mayor edad como de menor edad, y es algo como muy curioso porque al amplificar la mira es como más fácil que puedas llegar a conectar con alguno de esos. Y esta sí que es mi verdadera parte favorita. Antes os estaba diciendo que soy súper gafe, y es que es verdad. Hoy he conseguido que cancelasen el vuelo, pero ya me han dicho que no me podía escapar de venir, entonces pues hemos encontrado una ruta alternativa. Pero yo siempre digo que en la investigación y en lo que es la vida, todo lo que pueda salir mal, es que seguro que sale mal, yo ya como que ni me lo planteo. Y quería contaros un par de anécdotas en las que todo iba, o sea, mal no, lo siguiente, pero después finalmente eso fue como lo verdaderamente importante. Esta es la primera, os he hecho como un mini spoiler, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo recuerdo cuando clasifiqué para este campeonato, para final del Campeonato del Mundo, yo estaba súper nerviosa y me acuerdo que estaba tan nerviosa que mandé la máquina con 2 meses de antelación a Estados Unidos, porque dije, ya verás cómo no llega. Pues, en efecto, 2 semanas antes me llamaron por teléfono desde la empresa Transportes a decirme que habían perdido mi máquina y que no iban a hablar conmigo porque mi número de teléfono no era de Estados Unidos. Claro, de repente, con 18 años que acaba de cumplir, el trabajo de 4 años, desaparecido, y que no hablan contigo. Pues hubo un momento en mi vida en el que, entre otras cosas, trabajé de guía turística, también de profesora, pero bueno, vamos a hacer foco en lo de la guía turística para intentar financiar parte del proyecto y que no recayese todo ese peso sobre lo que es mi familia, que después también hablaremos sobre el papel de familia. Menuda chapa que os voy a dar, ¿eh? Pero como trabajé en guía turística, conocí a unos turistas de Estados Unidos y conseguí su teléfono y les llamé y les pedí el favor de a ver si podían llamar ellos desde allí para intentar localizar la máquina. Y ellos se juntaron con sus amigos de los jubilados y cada 10 minutos llamaba una pareja. ¿Habéis encontrado la máquina? No, pues buscadla. Bueno, chico, que ni por esas, o sea, a mí me suena tanto el teléfono y la habría buscado como fuese, pero que no la buscaban. Y se cruzaron el país en avión para ir a las oficinas centrales y ahí se enteraron que habían mandado una máquina a otro país. Y ya no solo a otro país, sino que se habían inventado una calle de otro país. Como si yo digo la calle Maitane de Bilbao, que no existe, pues igual, habían hecho lo mismo con otro país. Consiguieron encontrar la máquina mandando a alguien a ese país, devolverla, y yo cuando llegué a la feria, súper emocionada, es que me saqué hasta selfies para enviarles, y fíjate que soy un poco fotogénica, pero pues de agradecimiento, y hablamos por teléfono, abrí la caja, imaginaos mi cara cuando vi la máquina totalmente destrozada. Y así está por fuera, pero eso es un material muy duro, por dentro reventado. Y en la feria me dieron un martillo y me dijeron 48 horas y arreglas esto con este martillo o te vuelves para Bilbao. Y claro, no me dejaban moverme de allí porque si te movías de allí, igual tenías a alguien escondido para que te chivase cómo arreglar la máquina porque realmente no era tuya. Bueno, cosa que con 30 horas de viaje, un jet lag increíble y con el vestido de la inauguración, me dejaron tirada en el suelo del pabellón con un martillo. Mis padres histéricos al otro lado del planeta con la niña, ¿no?, de 18 sola. Y pues me quedé dormida llorando al lado de la máquina porque no podía hacer otra cosa, y en las últimas 2 horas pues se consiguió arreglar, quedó así como feita, pero realmente, o sea, yo cuando pienso en esta feria, pues antes se comentaba pues del premio, del asteroide, del tal, pero no es eso lo que recuerdas, o sea, yo me recuerdo tirada con un martillo,
en plan 48 horas dándole la máquina, en plan que ya no sabía si la quería arreglar o romper yo del todo. Y en realidad esos son los momentos que verdaderamente cuentan, porque muchas veces es como muy fácil decir, no, tienes que dedicarte a lo que te apasiona, y se espera que cuando te dedicas a lo que te apasiona, que todos los días te levantes como con una sonrisa, ¿no? Pero realmente va a haber días buenos y días malos, hagamos lo que hagamos, es mejor si haces lo que te apasiona, pero en los días malos es como muy común esta frase de, ¿cómo es la que dice que en lo bueno bien y en lo malo pues se aprende? Pero en los días malos, joder, ¿cómo nos cuesta aprender, no? Y en esos momentos para mí es como súper importante recordar por qué empezaste, o sea, qué fue lo que te movió el primer día. Y es a eso, a lo que hay que anclarse y lo que hay que recordar para seguir adelante. Y como me encanta hacer el ridículo, pues os voy a contar otra anécdota, en plan de otra cosa que también salió como muy mal. Y es que hoy os he traído las fotos de hamburguesas, pero no os he traído las hamburguesas, y hay un motivo. Cuando me decían la loca las hamburguesas, era con un fundamento total, porque yo cada vez que presentaba me llevaba las hamburguesas. ¿Por qué? Yo tenía como un razonamiento, que decía, claro, la gente no puede creerse esto porque se lo esté contando yo. Tienen que creérselo porque lo han experimentado, porque lo han comprobado por sí mismos, entonces muchas veces pues envasaba a tiempo real y durante los días de la feria la gente iba pasando a ver cómo iba su hamburguesa. Pues claro, y la ibas comparando, era como súper bien. Hasta que una vez, pues claro, tú vas como estirando el chicle, ¿no? Y llevamos hamburguesas que llevaba eso un tiempo, demasiado tiempo, la verdad, demasiado tiempo. Y voy a aclarar que esto no pasó con mi método, yo llevaba con mi método y con otros que se usan hoy en día, para que la gente pudiese comparar. Pues hubo uno de los otros métodos que tenía tantos microorganismos que, claro, ellos también respiran, ¿no? Entonces, con oxígeno echan CO2, cosa que se empezó a hinchar la hamburguesa, el envase, pero a hinchar cual pelota de fútbol, o sea... Y eso tenía como un aspecto chungo, pero ya era el último día de la feria. Así que dijimos, bueno, y ya os estáis riendo, joder. Pues vino el jurado de evaluación y ya después de la evaluación, ya esto era un ambiente más distendido, en plan de, bueno, ya han pasado los nervios, encima yo que soy una persona súper nerviosa, que llegué a perder la voz, eso lo cuento luego, pero bueno. Y después ya uno me dijo así como en broma, si esto... no explotará, ¿no? No, ¿qué va? ¿Cómo va a explotar? Pues acercó la nariz, que la debía tener así como puntiaguda, y de repente ¡pum! En toda la cara. Eso estaba verde, o sea, la hamburguesa era de color verde, y no era porque fuese de algo de espinaca, no. Empezó a oler ahí como si hubiese muerto un animal o algo, ¿y qué hice yo? Pues lo único que se podía hacer. Coger la hamburguesa y correr. Y allí se quedó el señor jurado con la nariz verde. Bueno, pensé que me iban a echar, vamos, del concurso de Barcelona y casi del planeta Tierra, a mí también. Y en realidad, estos son los momentos más importantes, los momentos en los que las cosas van terriblemente mal, como cuando por los nervios perdí la voz en Estados Unidos el día de la evaluación y únicamente solo había una opción de que yo recuperase la voz, y era como tomando miel. Entonces recuperaba la voz y la aguantaba durante unos 10 minutos, que es lo que duraba lo que tenías que contar allí, y después la volví a perder, solo que allí lo tenías que contar como muchas veces. Entonces teníamos como el gran dilema que, claro, de repente tienes la candidatura tumbada, porque a pesar de que has arreglado la máquina, no puedes hablar. Y estaba prohibido, era ilegal meter miel, o sea, meter cualquier tipo de alimento, ¿no? Pero miel en el recinto. De hecho, por eso, pues las hamburguesas de allí eran como de plástico o así, o sea, no era comida real. Y yo recuerdo que me pegué con cinta americana un montón de botecitos de miel por todo el cuerpo, claro, y cada vez que pasaba un jurado, pues entre jurado y jurado yo me pegaba como un chupito de miel. Claro, la gente flipaba, ¿no? Pues porque te veían sacarte de repente miel que parecía que estaba haciendo como contrabando de droga. Y pues entonces, bueno, aquí tenéis una imagen para que veáis que todo esto, o sea, tiene como su base científica y es totalmente verídico. A ver si nos permite, que se hicieron hasta de la hamburguesa que explotó, hicieron un concurso de memes. Y se llevó el premio, el primer premio, que tiene como más mérito. A ver si pasa de aquí. Sí. O sea, que le pusieron lo de la bomba atómica. Yo creo que eso deja como bastante pista, ¿no? Y es que
una de las cosas que vemos como con muchísima frecuencia es que tenemos mucho mejor visto en lo que sería la sociedad no intentar las cosas que intentarlas y no conseguirlo. Es decir, tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo y muchas veces incluso miedo a preguntar, que es algo que a mí me fascina. A mí me da mucha rabia cuando estamos en clase y el profesor hace una pregunta y siempre ves a alguien que se sabe la respuesta y la susurra así como bajito, 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 y luego está el de al lado que no estaba escuchando y lo repite. Y dices, joe, tenemos miedo a decirlo en alto, tenemos miedo a decir lo que creemos. Muchas veces cuando preguntas, que luego os voy a preguntar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y de repente vais a hacer todos, pues que sepáis que hasta en la clase los niños de 3 años hacen preguntas, así que si no las habéis pensado, este es como vuestro momento de reflexión. Pero a mí esto me gusta relacionarlo con que había una frase, bueno, a mí no me gusta madrugar, soy una persona que me gusta bastante dormir, me cuesta levantar más mañanas, entonces cuando me levanto a las 6 porque voy a investigar es como que realmente me apasiona. Y tenemos una taza en mi casa, que la ponemos con café, pues que en la taza pone una frase algo así como persigue tus sueños. Y a mí me daba mucha rabia esa taza. Y al principio pensaba que era pues porque odiaba madrugar, sin más, ¿no? Pero luego me he dado cuenta de que era por la frase, porque estamos muchas veces planteando la vida como a perseguir nuestros sueños, como el niño que quiere ser jubilado, que se va a pasar como toda la vida persiguiéndolo. Pero sin embargo lo planteamos como si fuese el pilla-pilla, o sea, como, ¿cómo vas a perseguir un sueño en plan que lo pilles que no? No, los verdaderos sueños son los que construimos. Y ya para finalizar os quería contar esta última anécdota, que la verdad es que no tiene tanta gracia, pero a mí es algo que me tocó muchísimo, porque yo era una persona súper vergonzosa. O sea, yo era la que no levantaba la mano, que tanto vengo aquí a criticar, y luego era la primera. Pero comencé a dar conferencias porque yo me considero una persona inmensamente afortunada. ¿Por qué? Porque tuve la grandísima suerte de contar desde el minuto cero con el apoyo de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, que creyeron en mí y en el proyecto incluso cuando yo misma no lo hacía. El apoyo emocional y después también el apoyo económico. Pero sin embargo me parece muy importante que hay que ser conscientes de toda la diversidad de situaciones que puede haber en los hogares y que no todo el mundo tiene esa suerte, y esto es un hecho que limita sus oportunidades. Y a mí era algo que me daba escalofríos, porque si no hubiese sido por lo que pelearon mis padres, si no hubiese sido por el apoyo de mi familia, de mis amigos, yo probablemente me hubiese seguido quedando dormida en la clase de biología. Nunca me hubiesen importado ni los alimentos ni las hamburguesas, y hubiese perdido la ilusión de que realmente se pueden cambiar las cosas, ¿no? Porque no va a haber una gran acción que vaya a cambiar el mundo. A veces parece como que estamos esperando a eso. De repente nadie va a inventar algo que nos arregle y nos solucione toda la vida, sino que va a ser la suma de todas y cada una de las pequeñas acciones que vamos haciendo nosotros en nuestro día a día, en conjunto. Y como me encogía mucho el hecho de que hubiese gente, hubiese personas, niños, que irían a tener menos oportunidades por la falta de apoyo, por las situaciones que pudiese tener cada uno en sus hogares, empecé a acercarme a los colegios, pues para hablar con los niños, o sea, a ver, en formato charla, ¿no? Pero pues para ver sus inquietudes, para intentar ayudar, para intentar compartir cómo existen diferentes caminos, como no tienes que ser un tipo determinado de persona, ni ser lo que se esperan que tú llegues a ser. Y yo me acuerdo un montón de unas primeras charlas que di, que era en una clase de cuarto la ESO. Y recuerdo que estaba dando la charla y hubo una niña que me miraba, o sea, con una cara de odio, que yo dije, joe, y le dije, joe, ¿pero qué te pasa? Y me dijo, no, es que yo odio la investigación. Pues es como muy fuerte, ¿no? Un sentimiento tan contra la investigación, o sea, no te digo que hay que sentir amor, pero vamos, que ni amor ni odio. Y le dije, joe, ¿y eso? Y esta chica contaba que es que su sueño era ser jugadora de baloncesto, pero que le habían dicho pues que no iba a llegar a serlo, y entonces iba a dejar los estudios, porque como no iba a poder perseguir ese sueño que tenía, pues ya no quería ninguno. Y yo le conté, como yo tengo un amigo que conocí en nuestros concursos, que es como prueba viviente de que existen jóvenes haciendo cosas, en plan, que su sueño es ser jugador de baloncesto. Aquella niña no lo sé, pero de mi amigo sí que puedo decirlo, que mi amigo era incapaz de meter la pelota en el aro, entonces todos sabíamos que no iba a ser jugador de baloncesto. Y sin embargo,
diseñó como una tecnología o algo así que empleaban en el arbitraje y terminó trabajando con los grandes equipos de las grandes ligas, como por ejemplo el Barcelona. Yo contesto a esta chica y hace relativamente poco me llamaron para contarme que esta chica había estudiado el bachillerato tecnológico y iba a comenzar una ingeniería. Y pensar cómo puede llegar a cambiar el camino de una persona cuando dejas de perseguir tus sueños y piensas que los puedes construir, que igual no tienen la forma que tú pensabas que iban a tener inicialmente, pero es que ¿quién nos dice qué forma tienen que tener nuestros sueños? Y bueno, pues ha sido un súper placer daros la chapa. No os vais a librar tan fácil, ¿eh? Ahora es el turno de preguntas. Bueno, enhorabuena, me ha encantado y además muy natural, comentando. Mira, yo tengo dos preguntas y una curiosidad. Una pregunta es, ¿cómo calificarías del 1 al 10 el apoyo, aparte del que has comentado de tu familia, a nivel de la sociedad, ¿no? De ese apoyo tanto económico como de reconocimientos, ¿cómo valorarías eso? Otra pregunta es si has tenido alguna dificultad por el hecho de ser mujer. Y luego la curiosidad en qué consiste la máquina. O sea, no es al vacío, no es... Vale, pues voy... No descubras ningún secreto, pero es curioso. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tantas preguntas, qué bien. Sí, igual voy respondiendo estas y vamos después con las siguientes para que no se me olvide ninguna. Entonces, respecto a la primera pregunta, es algo que a mí me sorprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque yo tuve la suerte de tener el apoyo de mi familia, pero igual no tuve la suerte de tener el apoyo en el ámbito educativo, que es algo que me parece muy importante, que habría que reforzar y de hecho es algo en lo que yo trabajo, dedico parte de mi trabajo a intentar reforzarlo. Pero a nivel de la sociedad me sorprende mucho porque me parece que el problema no está en que no haya apoyo, sino el problema está en que no se conoce. Y cuando tenemos una situación que no se conoce, como puede ser, por ejemplo, la investigación de los jóvenes, es decir, tenemos un problema y no se habla de ello, es prácticamente como si no existiese. Entonces, al no conocer, yo no conocía que existía un campeonato del mundo de investigación para jóvenes. Y hace poco coincidí en un debate con un chico de Barcelona que había hecho segundo del mundo en el Mundial de hacer pan. Y yo tampoco sabía que había un Mundial de hacer pan y que teníamos al segundo también aquí. Y me pareció que es algo como muy fuerte, ¿no? Porque todos sabemos cuando se juegan las Olimpiadas, cuando se juegan los mundiales de deportes, ¿no? Cuando se juegan de otro tipo de cosas, pero sin embargo, y pasa lo mismo con otras, en mi caso de investigación, pero con la gente que hace arte, con la gente que hace música. Y es algo que se ve también muchas veces, por ejemplo, en las universidades, que existen apoyo, igual flexibilidad para deportistas de élite y los músicos de élite, los investigadores de élite y los panaderos de élite. Es verdad, o sea, parece como un chiste, pero ¿en qué momento estamos como considerando categorías, diríamos, ¿no? Entonces sí que me parece algo muy importante a trabajar, que esto que comentamos de intentar encontrar el camino de cada uno, es muy importante encontrar lo que te apasiona, pero es que igual lo que a ti te apasiona es la panadería y nunca se te ha ocurrido porque no lo has visto como profesión. Igual lo que te apasiona es la investigación, pero siempre lo has visto como que para ser investigador tienes que tener 2 premios Nobel y tal. Entonces pues me parece como muy importante. Muchas veces vivimos como tan rápido que se nos olvida como parar un segundo, y a veces a mí me sorprende muchísimo cuando nos paramos a pensar o a hablar con la gente, porque igual nuestro vecino está haciendo algo increíble y vivimos tan rápido que es que ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque no es de nuestro pequeño círculo, de nuestra especialidad. Igual que pasa en la medicina, que después te especializas, también pasa como en la sociedad, que nos movemos en círculos, entonces controlamos muchísimo, pues si nos dedicamos a la educación, sobre lo que es la educación.
y por la gente que se dedica a la música sobre la música, pero hasta que no se llegan a cruzar, no nos damos cuenta pues igual de lo amplio que es. Y sí que es algo como que me parece muy importante, me pareció muy sorprendente el recibimiento de la gente, de las personas, cuando se dio a conocer el proyecto, que fue a raíz del asteroide, del tema de Estados Unidos, que se empezó a salir en medios y así, y me sorprendió muchísimo el apoyo de las personas, sobre todo de personas particulares, y que simplemente hace falta conocerlo. O sea, el otro día fue súper gracioso, porque aparte de ser 5 en casa, tenemos también 3 perros, porque pues no, les caigo yo mal a los perros, con todo el tema de la comida no les hace mucha gracia el invento, pero tenemos una de ellos que la estamos llevando como a un curso de adiestramiento, y fue mi madre a llevarla pues para que aprenda a hacer cosas. Y estaba mi madre y había una señora que estaba súper contenta, que no la conocía de nada de mi madre, y estaba contando como su hijo, que nunca le había gustado mucho el colegio, pero que tenían que hacer como una presentación por el Día de la Mujer y la Ciencia, y les habían dicho, pues investigar mujeres en la ciencia, y decía que había encontrado una chica que vivía cerca y le estaba hablando justo de mí. Y ese chico, o sea, ese crío, que es más pequeño que mi hermana, o sea, tiene como 8 años, después me acaba de escribir, justo antes de entrar lo he visto, porque se ha hecho un correo electrónico para enviarme un correo electrónico para dar las gracias, porque nunca se había planteado la alimentación, que tú podías inventar algo en la alimentación. Y a veces es como que únicamente hace falta darlo a conocer. Creo que me he olvidado como la segunda pregunta. Ah, sí. Bueno, yo sí que considero que estamos en el buen camino, que hemos recorrido muchísimo. También considero que nos queda mucho por hacer. Sí que es cierto que a mí, por el hecho de ser chica, sí que se me han hecho en ciertos concursos comentarios como ¿y la máquina la has construido así vestida? ¿Y estás segura de que has sido tú con esta pinta la que o sea, se ha llegado a llegar a cuestionar la autoría, igual pues por cómo podía ir yo o no podía ir vestida en ese momento? Que tampoco creo que haya como un uniforme de inventar máquinas, pero sí que es cierto que a pesar de que estamos avanzando, todavía a día de hoy son situaciones que se ven. Yo el peor comentario que he visto fue en un concurso en el que después de ganar el premio dijeron que era porque me había liado con todo el jurado. Y era mentira, pero vamos, que simplemente el hecho de estar como planteándolo dice como que dice mucho a nivel de sociedad, que ese es un comentario que tampoco hay que sacarlo de contexto, porque está como hablado desde la rabia, el momento de, jo, pues qué decepción, pues igual quería el premio también, pero igual sí que hay que plantearnos la visión que tenemos. Sobre todo ahí hay que hacer el trabajo que ya se está haciendo de educación, ¿no? Pues desde más pequeños hasta más mayores. Sí que se está viendo que cada vez hay más mujeres en el campo. Yo en los años en los que he estado compitiendo se ha visto como pues cada vez hay más y se apoya muchísimo, pero otro ámbito en el que hay que trabajar es en que a nivel universitario, por ejemplo, en medicina, en mi clase para encontrar un chico hay que buscar, pero bien. Es una inmensa mayoría de chicas, pero sin embargo la gran mayoría de los catedráticos o de los altos puestos en los hospitales pues son hombres. Entonces ahí pues se entiende que tiene que haber un cambio generacional, que sí que tal, pero pues como digo, estamos en buen camino, pero todavía nos quedan como cosas por hacer. Respecto a la máquina, que esta pregunta sí que me acuerdo. Al final se va a pensar que tengo memoria de pez, pero no, es con la emoción, que si no me enrollo pero lo que no puedo contar es exactamente cómo funciona, porque lo mantenemos bajo secreto industrial, porque en la actualidad estamos en la validación de los últimos análisis finales, porque a mí me encanta validar análisis, es como una cosa que hasta que no tenga la validación 8000 no quiero sacarlo, porque me parece muy importante. O sea, por supuesto comercializar sería un sueño, pero hay que hacerlo con máximas garantías. Y entonces estamos en ese momento en el que hemos cambiado el último prototipo para adaptarlo a las nuevas industrias, a la industria 4.0 y todo eso. Lo que sí que te puedo contar, bueno, son diferentes cosas. Por un lado, es algo como un poco difícil de imaginar cuando se ve la máquina, pero esto lo que es un método de conservación de alimentos, es decir, el invento es el método y no es la máquina. Y como tienes el método, después puedes aplicarlo a diferentes máquinas. Es por eso por lo que lo puedes usar pues para casa, lo puedes usar para industria, para hospitales. Con el método, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo no era muy creativa y cuando eso dije, pues un método que trata el aire, pues aire tratado. Pues no, original no estuve.
Entonces lo llamamos envasado con aire tratado, y lo que hacemos es tratar el aire para que sea el aire el que logra alargar la vida útil de los microorganismos sin utilizar otro tipo de gases o aditivos o ese tipo de cosas. Y no sé si esto aclara las preguntas. Vale, genial. Bueno, hola, gracias por todo, ha estado perfectamente explicado. Obviamente tú sabes mayormente como tu visión dentro de lo que es España. A la vez, supongo que también en estas competiciones y todo eso sí que obviamente hay comunicación entre los participantes, y era por si te han comentado o has escuchado si hay diferencia en cómo ha sido tu proceso hasta llegar ahí y el apoyo que se da en diferentes países, sí. La diferencia, digamos, de nacionalidad, de punto de partida. Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque también es una pregunta muy importante. O sea, aparte de lo que se puede haber, pues cuestiones de género, cuestiones de edad, también hay un punto de cuestión de nacionalidad, de dónde eres. Por supuesto que existe toda la base de que hay ciertos países en los que es exageradamente limitado por las circunstancias en las que viven, y es algo que es como súper triste, la limitación de oportunidades en todos los aspectos. Sin embargo, también existe como la otra cara de la moneda, o sea, al mismo tiempo que aquí, por ejemplo, el Mundial de Investigación es igual de conocido que el Mundial de Pan, o sea, los dos nada, en Estados Unidos lo retransmitían por las cadenas de televisión, y venían los premios Nobel de allí, venían a verlo, y las grandes empresas, Intel, Apple, todos estos, iban allí a ver proyectos. Las grandes universidades, las de la Ivy League y todas, iban allí y presentaban proyectos, y las universidades de allí apoyaban a estudiantes no universitarios también, y universitarios, a que desarrollasen sus propios proyectos. Y aquí es algo que muchas veces ni siquiera nos planteamos como una opción, el hecho de que tú puedas investigar o puedas ya ni siquiera crear un producto, ¿no? Pero investigar sobre algo que te apasione antes de llegar a la universidad. Y bueno, en la universidad tampoco creas que hasta que termines la carrera existen como grandes oportunidades. Yo cuando empecé a mirar pues ayudas o tal, un montón de problemas porque claro, no tenía una carrera. Yo ahora mismo estoy en cuarto de medicina. Y todavía hasta que termine la carrera me quedan otro par de añitos. Entonces hasta eso es como que realmente estamos poniéndole una fecha a las ideas. O sea, solo se te pueden ocurrir las ideas a partir de cierto punto, antes no. Y es algo que es como súper triste. Yo cuando estaba en Estados Unidos vinieron varias universidades y me ofrecieron pues muy buenos acuerdos, en plan, para mí y para mi familia, para quedarme allí. A mí es algo que siempre me ha dado mucha pena, o sea, todo el tema este de la fuga de talentos, de que la gente se vea obligada a irse, porque dices, jo, es como una pena súper grande, gente que no quiere irse, y es algo que pasa en muchísimos campos y en investigación también. Y yo me acuerdo que no quería irme sin intentarlo, porque digo, es que si nos vamos todos, o sea, ¿cómo vamos a llegar a construir algo aquí? Sí que es verdad que el chiste interno de mi familia es que yo decidí quedarme para seguir pagando yo. Entonces, me parece que es como algo importante intentar pelearlo, para que la gente que viene por detrás, joder, mi hermana no deja de hacerse preguntas, pues que ella, y seguro que vosotros conocéis también un montón de niños chiquitines, pues que igual tengan el mundo como un poquito mejor que como lo tuvimos los demás, ¿no? Y que pues se empiecen a apoyar estas cosas, porque la edad de alguien no implica que no pueda tener una buena idea, porque a veces las verdaderas soluciones pueden ser lo más simple, que simplemente se ha pasado desapercibido por alto. Estos campeonatos yo he visto a gente detectar cuerpos en el espacio, en el universo, no sé yo mucho el lenguaje técnico al respecto, pero que no estaban detectando las grandes agencias espaciales. He visto verdaderas barbaridades de proyectos, o sea, una bestialidad que vi así como súper grande. Había un chico de Estados Unidos que había logrado apoyo de unos laboratorios allí y empezó a intentar hacer que tejidos humanos harían la fotosíntesis. Porque claro, tú le metes cloroplastos, ¿no? Y pues a ver si el experimento no fue concluyente, pero sin embargo, o sea, aquí con lo que hay que quedarnos es con que hubo una persona que tuvo una idea, tuvo unos medios, tuvo un apoyo, porque ya ponerte a pinchar cloroplastos, o sea, no es ponerte a hacer hamburguesas en tu casa, o sea, eso requiere unos medios de laboratorio, de técnicos, de tal, y que existe y que allí se encuentra sistematizado, o sea, las competiciones son famosas y tienen grandes premios económicos.
Aquí generalmente te premian con un aplauso, en plan, como muy fuerte y se agradece, ¿eh? Pero en estos campeonatos sí es algo que es cierto. Muchas veces, bueno, no muchas, pero a veces te pueden cubrir el viaje y nada más. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sabéis quién organiza el campeonato este de Barcelona? Es un grupo de jóvenes voluntarios, que lo hacen en su tiempo libre porque les apasiona y quiere darle oportunidad a jóvenes de aquí a que desarrollen proyectos de investigación. Entonces, claro, pues no te van a dar encima que van a ahorrar la paga de ellos. Pues es que no tiene mucho sentido y se trabajan muchísimo. Magma se llama la asociación, para intentar pues encontrar ayudas y todo eso, cubrir por lo menos los gastos para que no se discrimine a los participantes, pues de que el hecho de que independientemente de que gane quien gane, que pueda ir a la feria y no dependa de que se lo tenga que pagar a su familia. Pero sí que es cierto que el desarrollar un proyecto pues que tiene unos costes y todo eso y que eso sí que se ve limitado. Hola. Hola. Mira, bueno, no me cabe la menor duda de que eres muy inteligente, pero ¿es necesario ser muy inteligente para ser investigador? Porque dijiste que todos teníamos un investigador dentro y entonces puede ser limitante el no tener un nivel de inteligencia muy alto para poder jugar a ser investigador. Buenísima es lo que pregunta. hacemos en los coles. En absoluto. O sea, es que me parece una pregunta súper genial. No es necesario ningún tipo de inteligencia para investigar absolutamente nada. O sea, yo de hecho con la tecnología soy exageradamente torpe. Me teníais que haber visto, menos mal que estabais entrando, intentando conectar el ordenador, menos mal que tienen un servicio técnico genial aquí, porque vamos, yo sola no lo hubiese conseguido. Y luego tengo la máquina. Entonces, ¿qué hace falta para investigar? Para mí son tres cosas. La primera, la constancia, porque hemos comentado antes, va a haber días buenos y días malos. Y en los días malos, pues esto que hemos comentado de que se aprende, bueno, dudosamente, o sea, igual en el día malo hay que salir, hay que gritar, y después al día siguiente recordar por qué empezaste y seguir. Después también hace falta, y que para mí es súper fundamental, el esfuerzo. Y va a haber tareas que nos van a costar más y tareas que nos van a costar menos. También eso depende de lo más o menos que te guste, el más o menos horas que le puedas llegar a dedicar a ello. Por ejemplo, a mí algo que me costó un montón fue lo de aprender a soldar. O sea, era algo que para mí era como terrorífico. Pero sin embargo, yo no voy a ganar ningún campeonato soldar, pero a base de machacarlo y machacarlo, pero machacarlo con un objetivo, que es algo como que difiere. O sea, yo estaba peleando con el objetivo no de aprender a soldar, sino de que hacer eso para algo. En plan, tenía como una especie de utilidad. Y finalmente, a mí me parece lo más importante que caracteriza a un investigador es la ilusión, que es lo que no se puede perder, que es lo que tienes que aguantar desde el primero de los días. Entonces, yo te diría que son tres cosas: es constancia, es esfuerzo y es que es ilusión. Es el tener esa curiosidad y hasta aunque cuando se ha perdido, yo creo que nunca es tarde para llegar a recuperarlo, o sea, nunca es tarde para volver a hacernos preguntas, para preguntarnos el porqué del universo, por qué las cosas son como son. Y sobre todo hay una frase de Einstein que a mí me gusta mucho personalmente, es que dice que ¿cómo pretendemos que las cosas sean diferentes si siempre hacemos lo mismo? Y es que todos queremos un futuro mejor y un mundo mejor, pero es que al ser humano, joder, ¿cómo nos cuesta salir de las rutinas y cambiar lo que hacemos en nuestro día a día? El cambio es algo que nos cuesta, es como inherente a la naturaleza del ser humano, pero para construir un mundo mejor hay que cambiar. Y entonces, o sea, yo te diría que es que fundamentalmente es eso. Yo hasta te lo diría de cara hasta elegir, ¿no? Porque muchas veces algo que me da mucha pena en relación con esto es cuando vas a un colegio y te dicen, no, yo quiero ser profesión X, pero es que me dicen en casa, me dicen en el colegio, me dicen los amigos que no soy lo suficientemente listo. Pero vamos a ver, o sea, ¿en qué momento estamos categorizando lo que es la profesión de cada uno con eso? Te tomará más o menos tiempo, pero lo verdaderamente importante, y es algo en lo que yo suelo intentar hacer como mucho énfasis, es que la pregunta no puede ser ¿qué quieres estudiar? Porque esta es como una discusión que tengo con mi hermano, que este año se presenta a selectividad porque está en segundo bachillerato y no le gusta estudiar. Claro, a mí tampoco. O sea, mi momento favorito del año no es la época de exámenes en las que digo, toma, qué bien, fíjate, menudo tocho, a ver si me dan alguna página más, porque no, o sea, yo no estudio porque me guste sentarme, que igual hay gente que sí, yo no quito, pero
Yo estudio porque a mí personalmente me apasiona la medicina, y yo no estudio porque quiera saberme todos esos datos, sino porque algún día lo que yo ya he estudiado va a ser lo que verdaderamente marque la diferencia de una persona, y realmente a mí personalmente es eso lo que me mueve. Yo desde muy pequeñita siempre quería ser oncóloga, siempre he querido hacer oncología. Ahora estoy como muy cerca, de hecho hace poco he podido hacer unas prácticas y tal, y pues ves que es eso lo que realmente te mueve. Muchas veces a raíz del proyecto me empecé a plantear, ¿no?, el tema de la investigación en medicina, que sucede como muy frecuentemente que faltan médicos en la investigación, que se quedan en las consultas, y es algo que es una pena súper grande, porque no hay que estar únicamente con el paciente, que sí, que también, pero ¿por qué no estar también detrás de ellos tratando de buscar nuevas soluciones, tratando de buscar nuevas alternativas para intentar ayudarles mejor o ayudar a los que en la actualidad no se pueden ayudar? Y entonces yo a raíz del proyecto me empecé a plantear, ¿no?, sobre cómo la alimentación influye, pues, relacionado con la medicina. Y empecé a pensar de que ya no solo tumores, ¿no?, lo que sería más mi campo, pero también hay otro montón de enfermedades que están causadas por nuestra alimentación, que es que al final somos lo que comemos y muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos comiendo, y es algo que influye mucho más de lo que nos llegamos a imaginar. Imaginaos pues que si, por ejemplo, cambiando ciertas cosas podríamos llegar a evitar, pues sin irnos a lo loco, en plan un 0,00001% de alguna enfermedad. Es que sería cambiar la vida a muchísimas personas, y desde mi punto de vista, al menos cambiándosela a una única, o sea, yo sería como la persona más feliz del mundo. Entonces, yo lo que diría en ese aspecto, que también es algo que me parece muy importante, de mí se han reído mucho por decir lo que os voy a decir ahora, pero lo que hay que hacer, ser en la vida, es feliz. Y eso suena muy a Mr. Wonderful. Y sí, ¿a que sí? Pues no, en absoluto. Fíjate que lo que sucede es como que frecuentemente, al elegir una profesión, es como muy difícil elegir algo que te haga feliz, ¿no? Pues porque trabajando, madrugando, pues como que cuesta bastante. Pero sin embargo, cuando tú tienes algo en lo que te sientes realizado, cuando crees que puedes crear un impacto positivo, para mí tiene que ser algo que haga que te brillen los ojos. Que no, que a mí tampoco me brillan los ojos a las 6 de la mañana. O sea, bueno, o sí, de sueño, pero vamos, no de emoción, de yujú, otro gran día para ir. No, eso solo pasa en las series. Pero cuando tú tienes algo que a horas que no son las 6 de la mañana, es lo que hace que te brillen los ojos. Cuando tú verdaderamente crees en algo, cuando a ti es lo que hace que te levantes por las mañanas, es que da igual, no importa ni lo que te digan, ni la inteligencia que tengas o no, lo que verdaderamente importa, y me remito a esas palabras otra vez porque a mí me han sacado de más de una vez que he querido estompar la máquina del suelo cuando salían las cosas mal, y es que hay que tener esfuerzo y constancia, pero que lo verdaderamente importante, y para mí lo que mueve el mundo, es la ilusión. Gracias. Bueno, para terminar ya la última, Maitane, muchísimas gracias. Estamos aquí todos un poco alucinados con esta mocidad de que ya sabíamos que existe y que tenemos muchas veces a nuestro alrededor, ¿no? Solo que a veces no le ponemos suficientemente el foco a la gente joven, porque yo creo que sois en general gente maravillosa que viene con otra perspectiva, pero a toda la gente que no es capaz de encontrar su ilusión, bueno, pues hay mucha gente joven que no sabe lo que quiere hacer, no sabe lo que quiere estudiar, no sabe lo que... Aquí hay muchos profes seguramente en la sala, y cuando le preguntas qué quieres ser de mayor, qué te gustaría hacer, que no saben. ¿Tú cómo crees que se puede facilitar ese descubrimiento de la ilusión? Como fue tu caso, que lo tuviste muy claro, ¿no? Sí, o sea, yo lo tuve como muy claro, pero realmente tampoco tanto. O sea, fue como más algo en lo que en un momento en el que yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, como que caí ahí como de repente, y tuve la suerte de que me ayudaron a descubrir esa oportunidad. Entonces, pero sin embargo, esta es una situación que dices que es como súper común, y yo lo he vivido tanto cuando yo comencé a estudiar, que es hace relativamente poco, como ahora, por ejemplo, pues con el curso de mi hermano. A mí me parece que ahí se dividen dos corrientes. La primera es el trabajo que hay que hacer desde que son pequeñitos. O sea, me refiero, pues si desde que son pequeñitos
se piensan pues que, por ejemplo, que la biología es sentarse a memorizar las partes de la célula, pues es como muy difícil. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, no concebía el concepto de investigador como tal. O sea, por ejemplo, la carrera de biología, pues estudiarán las células, ¿no? Pero se preguntan a los niños chiquitines, ¿pero qué más hacen? O sea, ¿cómo puedes decidir que tú quieres ser investigador el resto de tu vida si nunca has visto un investigador? Si no sabes qué hace un investigador. Yo a día de hoy no sé qué hace un ingeniero. ¿Cómo puede ser que yo haya tenido que elegir entre diferentes opciones, entre ellas ingeniería, y no sepa en qué consiste la ingeniería? Y eso pasa con muchísimas profesiones y con muchísimas estos. Yo tuve la suerte que cuando estaba en bachillerato tuve la opción de poder estar en un laboratorio. Entonces yo les echaba un cable y a cambio el trato era que cada persona que estaba allí me iba a contar qué había estudiado, por qué y si se arrepentía o no cuando habían pasado los años. Y esa oportunidad que yo tuve gracias a mi familia me parece que es una oportunidad extraordinaria que debería estar al alcance de todas y cada una de las personas, de conocer a un investigador, de conocer a un ingeniero, de conocer a un panadero, de conocer a un profesor, pero no visto desde el punto de vista de un profesor dando clases, sino un profesor contando qué es ser profesor. Y la gente contando lo bueno y lo malo, o sea, contando qué es, por qué lo has elegido, o sea, qué era lo que a ti verdaderamente te movía, qué es lo que a ti te ilusiona sobre eso, y también si te arrepientes o no, con su lado bueno y con su lado malo, que lo tienen absolutamente como todas las profesiones. Entonces, para mí, de cara a los mayores y a los pequeños, fue una oportunidad incomparable, el acercar a las figuras, el acercar lo que es el puesto de trabajo, porque muchas veces se hace de que se acerca como a los alumnos y se les trae pues un estudiante de ingeniería. Y sí, pero realmente lo que hay que visibilizar es que la pregunta, más allá de qué quieres estudiar, la pregunta sea a qué quieres dedicarte. Porque antes comentábamos que es que estudiar no le apetece a nadie. Yo no estudio medicina porque me apetece estudiar la medicina, sino porque me gustaría ejercerla. Y existen muchas personas que igual viéndolo desde ese punto de vista como que podría clarificarte otras cosas. Otro asunto muy importante también me parece como amplificar la mira. Y eso es algo que se debería hacer también pues, desde los colegios, no tanto desde la oferta que haya de grados como de la oferta que haya de formación profesional y sobre todo enfocado a cuáles son los intereses de los niños o de los jóvenes. Porque muchas veces, joder, pues si se ve a un niño súper chiquitín que está con los coches riqui raca, pues entonces igual hay que introducirle al mundo. O sea, o cuando están como investigando los niños, que muchas veces se les ve como intentando construir cosas o tal o cual, y se les frena, pues deja de jugar. Pues igual hay que dejarles y ver qué inquietud tienen cuando miran los bichos, qué se están preguntando. O sea, a veces yo creo que una de las claves es dejarles plantear a ellos las preguntas, porque muchas veces las preguntas surgen, igual que a mí me surgió en mi casa la pregunta de ¿cómo estamos tirando tanta comida? Y terminé investigando en alimentación, que es algo que yo ni siquiera hubiera imaginado que existía como profesión. Pueden surgirnos preguntas en nuestro día a día, pueden surgir preguntas en los colegios, pueden surgir preguntas conociendo a personas. Mirad, por ejemplo, uno de los motivos por los que yo elegí medicina, que sí que es verdad que yo tenía bastante claro desde que era pequeñita, pero pues todos hemos visto esa edad, ¿no? En la que pues no sabes ni quién eres y tienes que elegir lo que quieres hacer el resto de tu vida, es como una gran presión. Yo en ese momento tampoco tenía nada claro qué era lo que quería hacer y tuve la oportunidad en ese laboratorio en el que estuve, en el que la gente se enrolló y empezó pues a decirle a un amigo, jo, pues cuéntale tú también, que has estudiado una cosa diferente, y a otro amigo y tal y cual, y terminaron conectándome por videollamada a un señor de Madrid, que ese señor ya diría, o sea, ¿en qué momento? Pero ese señor era un médico que había montado un laboratorio y que ejercía la medicina e investigaba. Y era una opción que a mí nunca se me había planteado, porque a mí me planteaban el dilema, o eres médico o investigas. Y en el momento en el que ves que igual hay una persona que tú sientes cercano, ¿no? Pues porque estabas hablando en un 1 a 1 o estabas hablando de una manera cercana en la videollamada, el momento en el que tú ves que existe la opción, es como que se te abre un mundo. Y yo creo que los niños no dejan de hacer preguntas, los niños ese mundo tiene abierto, entonces lo que hay que empezar es por intentar no cerrarlo. Es inevitable que en algunos se vaya a cerrar por las circunstancias personales o las que sea que vivan, pero hasta cuando se han cerrado, y eso yo también es algo que te diría, cuando la gente no tiene pasión, nunca es tarde para recuperar la curiosidad, nunca es tarde para volver a hacer preguntas, nunca es tarde para encontrar lo que a ti te mueve. Hay una señora en mi clase que tiene 50 y muchos años, cerca de 60,
y ha empezado la carrera. Y mucha gente se ríe y dice, ay, no, pero si va a terminar ya jubilada, pues bueno, el sueño de mi amigo, el niño este famoso. Pero, ¿y si a ella es lo que la apasiona? ¿Quién dice que es tarde? O sea, ¿es verdaderamente tarde o realmente está viviendo y construyendo su sueño? O sea, yo creo que tendríamos como que plantearnos eso y también, sobre todo, perder el miedo a equivocarnos, que estábamos comentando anteriormente, y es algo que pasa mucho a la hora de elegir carrera, que el hecho que te digan no sé qué quiero estudiar, puede ser que sea que realmente no lo saben, puede ser que no hayan encontrado algo que les guste, puede ser, como comentábamos antes, que les gusten demasiadas cosas, que les gustan cosas muy diferentes y no saben por cuál decantarse. Puede ser, como estábamos mencionando ahora, el hecho de que igual todavía no se han encontrado con eso, y puede ser también que tampoco hay como que quitar, o sea, ahora se dice, ay, no, es que todos los niños de ahora quieren ser influencers y tiktokers. Es verdad que también es una respuesta como muy frecuente, pues en mi clase hay una chica que estudia medicina y es influencer, tiktoker y todas estas cosas. O sea, me refiero, tú puedes tener como varias vocaciones y puedes tener varias cosas que te puedan llegar a llenar, y a veces yo creo que se trata de intentar apoyar un poquito, viendo por dónde tienen la inquietud, para intentar descubrir su propio camino, porque el de cada uno de nosotros es totalmente diferente. Y eso. Gracias. Mira, la última ya. Ah, sí, tranquila. No, te prometo porque que no me estoy intentando fugar. Va un poco en la línea de lo que hablaba Sandra. Para nosotros, tú eres, o para mí, me pareces como es una excepcionalidad en cuanto a juventud y en cuanto a lo que significa de salirse fuera de la norma, ¿no? No es lo normal. Que uno a los 15 años descubra tal y se obsesione y se ilusione y encuentre esa manera. Hay muchos puntos en los que están fallando cosas, desde el sistema educativo inicialmente, como nos contaban ayer, también hay que educar poniéndose en el cerebro del que aprende. Quiere decir que desde el principio eso hay que potenciarlo, si no, las ganas de descubrir, las ganas de investigar, las ganas de preguntarse cosas no surgen. O sea, está surgiendo, está fallando desde abajo, creo yo, ¿no? Que no se potencia. Y luego, tu propia experiencia nos dice que no has tenido ningún apoyo, si no ha sido el familiar. No ninguno, pero desde luego el fuerte fue tu familia en cuanto a apoyo emocional, económico, etcétera. Entonces, por ahí hay otro punto que ya pasando de la ESO bachiller, llegas a una universidad que tampoco potencia la investigación, que tampoco no hay muchas ayudas, no hay no sé qué, las empresas a medias, ahí está. Bueno, hay cosas, pero digo, y luego por otra parte me choca que somos un país en el que debemos de tener que registra una cantidad de patentes increíbles. Estamos en los primeros puestos del mundo, tal. Entonces, tenemos un potencial como de investigación muy alto, de creatividad o de tal, pero luego falla como en muchos puntos. No sé cómo lo ves esto. Sí, o sea, yo una cosa que veo mucho es que sí que comentabas que tiene que ser desde pequeñitos. O sea, por ejemplo, pones un ejemplo, la sostenibilidad. Sostenibilidad es una palabra que es súper larga, súper grande para los niños chiquitines y que suena a algo como totalmente ajeno. O sea, me refiero, el mundo no va a ser más sostenible porque yo haya comido con la cuchara esta de madera que me ha sabido mal. Es como un dilema, ¿no?, entre el tema de las grandes empresas, cuánto puede influir la contribución individual, y existe como mucho escepticismo. Pero realmente, por ejemplo, para mí la sostenibilidad es un estilo de vida que hemos vivido como desde muy pequeñitos. Yo cuando era pequeña y estaba en mi casa y se nos rompía un juguete, no me compraban inmediatamente otro juguete, que es algo como que sucede muy frecuentemente, ¿no?, sino que con ese cacho un juguete roto y otro cacho de juguete roto, pues los acabábamos enganchando y creábamos ahí algo al final que no era ni la Barbie ni el Pokémon, y era ahí una cosa súper chunga intermedia. Y al final, eso es el principio de reducir, reusar y reutilizar, que no es algo que hayamos memorizado, sino que es algo que hemos ido integrando como estilo de vida. Al final lo que yo planteo
comentar que todos llevamos un pequeño investigador dentro, sería como el mismo fundamento, que realmente investigar es hacerse preguntas, y existe un punto en el que nos vamos dejando de hacer preguntas, por vergüenza, porque está mal visto, porque hay cómo voy a levantar la mano en clase, y ahí me parece que es un momento clave en el que hay que meter caña. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces yo considero que estas ganas de aprender se van perdiendo porque al establecer una manera limitada de hacer las cosas, y me explico, ¿cuántas veces ha pasado pues que en una clase de matemáticas se resuelve un problema y esto porque es así? Porque sí, porque lo dice el libro, porque lo digo yo, porque lo pone en la solución. O sea, esas no son ninguna clase de respuesta. O sea, un por qué, eso no, es algo como inconcebible. O que pasa en una clase de matemáticas que un niño resuelve un problema de una manera diferente. Entonces ya se saca el dedo acusador y se dice, eso te lo ha enseñado la profesora particular. Así no, como dice en el libro. Las reglas de 3, no. ¿Por qué? Porque en la universidad no. Luego en la universidad se utilizan exactamente igual. O sea, me refiero, al establecer una manera de tratar de dar solución a los problemas, estamos como dando por hecho que cuando tenemos un problema tenemos que plantearle siempre la solución exactamente de la misma manera. Y ese es el problema que estábamos comentando anteriormente, que es que no podemos pretender mejorar o construir nada si siempre resolvemos con la misma manera y si siempre resolvemos con el con que sí. A veces igual simplemente al dejar la pregunta abierta podría dar pie a encontrar diferentes alternativas. Y otra cosa que me parece muy importante también es que a mí una de las cosas más maravillosas me parece admitir el propio desconocimiento. Que hoy en día parece como que tenemos miedo a decir no lo sé, o a tener dudas, tenemos miedo a preguntar, tenemos miedo a no saber, y ya decir en alto que no sabemos es como terror máximo. Pero, joder, no sé, yo digo, pues qué aburrida sería la vida, ¿no?, si ya lo supiésemos todo. Entonces, ¿para qué estaríamos viviendo, no? Y el quitar ese miedo desde pequeños. Antes en el dibujito ese que os tenía puesto, veíamos que hoy en día está mejor visto no intentar algo que intentarlo y que salga mal. Está mejor visto callarte y no saber algo que preguntarlo. Y así, ¿qué es lo que conseguimos? Que la gente no pregunte un concepto básico por vergüenza y que a medida que se va avanzando, pues si no has entendido el básico, el resto todavía menos. Y ahí ya se va descolgando la gente. Y se confunde el hecho de que se hayan descolgado en un momento con el hecho de que no les interese y luego dicen, no, es que a mí no me interesan las matemáticas. Y en realidad es simplemente pues que hubo un momento en el que se perdió, y eso pasa, por ejemplo, yo es algo que he visto en la medicina, pues de que muchas veces aprendes cosas súper complejas, por ejemplo en cardiología, aprendes los electrocardiogramas y cosas súper así, y luego no sabes dónde poner el fonendo a la hora de auscultar. Porque no te lo ha dicho nadie, entonces tú estás en consulta con el médico y dices, uy, qué vergüenza, ¿cómo le voy a preguntar yo ahora a este señor dónde coloco el fonendo? Si es que pues me va a estar dando con el fonendo. Pues no, igual hay que quitar vergüenza, preguntar el primer día, en vez de pasarte los meses de prácticas fingiendo que sí que estás escuchando. Que yo conozco casos de gente que le dice el médico, ¿has oído este ruido? Poner el fonendo, sí, 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 pues si lo tienes al revés. Y todo por haber tenido miedo a preguntar. Entonces a mí pues el desconocimiento y la propia duda me parece que es una de las cosas más maravillosas. Yo creo que potenciándolo, el hecho de no saber nos da opción a aprender. O sea, y tú en los niños, si tú les enseñas que está mal no saber, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Aprender? No, van a fingir que saben. Van a copiar la respuesta del problema en cuanto se dé la vuelta al profe o la madre y van a fingir que lo han hecho bien, van a memorizar maneras de hacer las cosas y van a asumir que la vida consiste en eso, en fingir que sabes, en el colegio, en la universidad y en el trabajo, cuando en realidad lo verdaderamente bonito sería poder plantear la duda y de ahí encontrar como nuevas maneras de aprendizaje. Muchas veces cuando planteas la duda puedes llegar a encontrar lo que comentábamos antes, curiosidades, cosas que te apasionen y que no has encontrado simplemente porque te da cosa preguntar. ¿Cómo? Totalmente, totalmente, y a veces hay que pararse. Sí, pero a veces igual por intentar, o sea, estaba comentando allí la compañera que vivimos demasiado deprisa y que a veces como que vamos descartando las dudas que tenemos por intentar avanzar, porque si no nos quedamos atrás.
Pero en realidad la verdadera pregunta es quién nos está marcando ese ritmo. O sea, nos lo estamos marcando nosotros mismos, sí. Ahora aquí seguro que algunos seréis profes y decís, pues bueno, es que hay un temario, y es cierto, existe un temario que hay que impartirlo, pero a veces el hecho de profundizar igual más en las cosas cuando alguien se descuelga implica que luego puedas ahorrarte tiempo. O sea, no sé si me estoy explicando, a veces el asentar una buena base, el hecho de que si tú trabajas en que la gente pierda el miedo a preguntar, el que la gente tenga curiosidad, en que la gente no tenga miedo a levantar la mano, que se planteen nuevas maneras de hacer las cosas. Puede ser que en un principio como que cueste más hacer girar la bola de nieve, diríamos, ¿no? Pero una vez que eso está libre, cuando tú tienes inquietud, cuando tú tienes curiosidad, cuando tú eres consciente de tu propia duda y te atreves a plantearla, es muy probable que después vayan a seguir indagando ellos personalmente sobre eso. Es muy posible que si tienen una inquietud sobre algo, pues, pues a mí me ha apasionado, no sé, lo que has dado de los motores. Pues si a alguien le apasiona de verdad, es muy probable que luego en su casa lo vaya a buscar. Pero sin embargo, si ha habido alguien que ha tenido miedo a levantar la mano, igual iba a ser el mayor apasionado de los motores. Y se acaba de perder ahí. Y luego también, que me parece muy importante en relación a lo que comentábamos antes, el hecho de que, antes os comentaba que había una señora mayor en nuestra clase. Y mucha gente dice, joe, ¿cuánto tiempo ha perdido? ¿Ha perdido o realmente ha ganado? Porque existe gente que se dedica toda su vida trabajando de algo que realmente no le gusta, o que se dedica toda su vida sin animarse a sacar las dudas o todo eso. O sea, realmente yo no creo que existe un momento adecuado. O sea, pues claro, sería genial si pudiésemos darle a todo el mundo posibilidades y herramientas para que se den cuenta cuanto antes, pero hay que quitar el hecho de que muchas veces sienten presión los niños y las niñas, los chavales, por el elegir carrera, y a veces no es que no sepan, es que parece como que tienen que acertar a la primera, que es como su única oportunidad al gol, que tienen que encontrar su verdadera vocación, y eso no es así, porque yo cuando entré a medicina ni siquiera sabía si me iba a llegar a gustar, y entré en primero, y yo recuerdo de repente un día decir, joe, pues esto es lo que yo quiero hacer en plan el resto de mi vida. Y hay gente que le pasó lo contrario, y es exactamente igual de genial. Yo conozco un chico que se empezó odontología, hizo primero, hizo segundo, hizo tercero, y en el verano de tercero dijo, pero si yo odio los dientes. Y le costó los 3 años que se los tragó con los finales y todo, y le quedaba un año. ¿Podía haber sido dentista? Podía haber sido dentista si ya no tenía más exámenes, era el trabajo fin de grado y poco más. Pero se dio cuenta que su verdaderamente vocación era lo otro. ¿Realmente ha perdido esos 3 años, como considera mucha gente, o realmente ha ganado todo el resto de su vida que sí que tiene para poder dedicarse a lo que le apasiona? Entonces yo creo que eso habría que plantearlo, y que en el momento en el que tú les quitas presión de que tienen que acertar sí o sí a la primera, también eso les da como otra cierta tranquilidad y les da como más margen a poder elegir algo porque a ellos verdaderamente les mueva y no por tanto por las influencias externas. Gracias.